nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Esa es nuestra tendencia. Pero debemos evaluar nuestra espiritualidad, debemos evaluar nuestra relación con Dios por lo que Dios dice en su palabra, no por nuestros sentidos, no por lo que vemos, no por lo externo. Y lo que Dios dice que es lo externo debe ser el resultado de lo interno. En otras palabras, lo externo, los actos de obediencia externa, cuando son el resultado de una fe genuina, reflejada en obediencia a las Escrituras, eso agrada a Dios. Cuando lo externo es el resultado de lo interno, cuando lo externo es el resultado de una realidad interna. Pero cuando lo externo, cuando lo que vemos es solo una apariencia externa, una mera fachada, sin ser una realidad interna, es una farsa, es religión falsa. Así eran de nuevo los escribas y fariseos. En Mateo 5 se abstenían de matar, pero por dentro querían matar. Se abstenían de cometer adulterio externamente, pero internamente cometían adulterio. Se veían muy santos por fuera, pero por dentro anhelaban y saboreaban el pecado. Creían, como Pablo lo explica en Romanos 2, que por el hecho de ser judíos y conocer la ley y cumplir con rituales externos y tener acceso a las Escrituras ya eran salvos. Sin embargo, su vida de desobediencia continua a la palabra de Dios daba evidencia de que no lo eran. Y eso es lo que Pablo explica aquí en Romanos 2, versículos 25 al 29. Romanos 2, 25 al 29 es el texto al que llegamos el día de hoy en nuestro estudio de esta carta sin paralelos de Pablo a los Romanos. Romanos 2, 25 al 29. Vamos a leer este texto para continuar con nuestro estudio de esta carta. Romanos 2, 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda físicamente, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Observen que Pablo se enfoca de manera enfática en la circuncisión en este pasaje. Menciona la circuncisión en el versículo 25, también en el 26, también en el 27, también en el 28. Pablo se enfoca en la circuncisión, también en el 29. En cada uno de estos versículos, Pablo menciona la circuncisión, 25, 26, 27, 28 y 29. ¿Por qué lo hace? Porque recordarán que en este contexto Pablo está enseñando que los judíos están condenados por su pecado igual que los gentiles. Sin embargo, los judíos en esta época de su historia habían llegado a concluir de manera errónea que por el simple hecho de ser circuncidados ya tenían asegurada la salvación, aunque desobedecían la ley de Dios, aquellos que eran incrédulos. Ellos pensaban, bueno, por el hecho de que ya soy circuncidado, voy al cielo, y no importa el hecho de que vivían una vida continua de desobediencia a la palabra de Dios.
Ahora, para entender correctamente este texto, necesitamos entender qué era la circuncisión. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Vamos a Génesis 17, hermanos, para encontrar lo que la Biblia enseña que es la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión en la mente de un judío? ¿Por qué era tan importante para ellos? Génesis 17. Génesis 17. Recordarán que aquí Dios ya llamó a Abraham, Dios de los caldeos, lo ha declarado justo, ya hizo su pacto con él en el capítulo 15, ya le dijo que le iba a dar tierra, nación, bendición, obviamente un descendiente para tener nación. Y aquí en Génesis 17, Dios establece con Abraham la señal del pacto abrámico. Dios establece la señal del pacto abrámico, del compromiso que Dios había hecho con Abraham. Vamos a ver Génesis 17 y observen ustedes los versículos 2 al 7. Dios reitera a Abraham que le iba a dar muchos descendientes, mientras que en el versículo 8 confirma que le iba a dar la tierra de Canaán a Abraham y esa multitud de descendientes, en particular los que vendrían a través de Isaac. Y noten en el versículo 7, Génesis 17, 7, el pacto es eterno, este pacto abrámico. Versículo 8, la tierra de Canaán fue dada por Dios a Abraham y a sus descendientes como posesión eterna, y él sería el Dios de ellos. Y noten la señal del pacto. Aquí lo vemos en el versículo 9. Para darles la idea general, la circuncisión fue una cirugía que Dios estableció para los hombres judíos, para recordarles del pacto que había hecho con ellos, y lo establece aquí, el pacto abrámico. Génesis 17, 9, observen. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. En los versículos 1 al 8, Dios le dijo que su pacto con Abraham es eterno, que va a darle muchos descendientes y la tierra de Canaán como posesión eterna. Pero la única instrucción que le ha dado hasta esta parte del capítulo 17 está en el versículo 1. Él le había dicho, observen, que tenía que caminar en obediencia. Y aquí en los versículos 9 al 14 le da otra instrucción. Noten ustedes, versículo 9 le dice que él y sus descendientes tenían que guardar su pacto. Versículo 10, Génesis 17, 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Qué es eso? Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Una pausa ahí. La circuncisión, como lo explica un comentarista, era una cirugía que se llevaba a cabo en el órgano reproductor masculino, cortando el pedazo de piel que podía dar lugar al cultivo de enfermedades por la bacteria que se acumulaba ahí. De hecho, señala este comentarista, las mujeres judías, muy interesante esto, las mujeres judías a lo largo de la historia han mostrado tener el menor nivel de cáncer de cuello de útero. Esta operación ya se llevaba a cabo en otros países de la región, pero esta es la primera vez que se menciona en la Biblia. Pero esta cirugía, versículo 11, no era una obra que Abraham y sus descendientes tenían que hacer para ser salvos. Ya desde Génesis 15:6, Abraham había sido justificado por creer a Dios y a su palabra, y ni siquiera había sido circuncidado. Entonces la circuncisión establecida por Dios. Versículo 11, noten, circuncidaré prepucio, y aquí viene la clave: y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Así como Dios estableció el arco iris en Génesis 9, 16 y 17, como señal del pacto noéico, del pacto que hizo con Noé, así también estableció la circuncisión como señal de su pacto con Abraham. Entonces noten, la circuncisión
nunca tuvo la función de ser un requisito para ser salvo, como años después los judaizantes lo enseñaron equivocadamente en Hechos capítulo 15, versículo 5. Más allá, escuchen, de los beneficios médicos que ya señalamos, esta cirugía apuntaba a la necesidad que el israelita tenía de quitar el pecado de su corazón. ¿Por qué? Porque cortar ese pedazo de carne de esa parte del cuerpo del hombre, ese pedazo de carne del miembro reproductor masculino, el cual ese miembro es el portador de la simiente que produce más pecadores, simbolizaba la necesidad de quitar el pecado de toda persona, como lo señala un autor. Ahora algunos de ustedes dirán, bueno, ¿dónde sacan la idea de que la circuncisión tenía la intención no solo de ser la señal del pacto, que lo ven en el texto, pero ¿de dónde sacan la idea de que tenía la intención de recordarle su pecaminosidad y su necesidad de que su corazón fuera purificado? Aquí está, hermanos, en el Antiguo Testamento, obsérvenlo allá adelante en Deuteronomio 10:16. Deuteronomio 10:16. Observen aquí lo que Dios le dice a Israel siglos después de Abraham a través de Moisés. Deuteronomio 10:16. Escuchen lo que le dice Dios a Israel. Escuchen. Circuncidad, Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Una pausa ahí. ¿Cómo que el prepucio de vuestro corazón? Obvio, esto no es literal, no hay un órgano reproductor masculino en el corazón, en el músculo, por supuesto que no. ¿A qué se refiere? Versículo 16 lo dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Está hablando en sentido figurado. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice al final del versículo 16: y no endurezcáis más vuestra cerviz. Que en otras palabras, ya no se aferren a ser desobedientes. Es la idea de esa frase, endurecer la cerviz, endurecer el cuello. Es la idea de alguien que le dice, como un niño le dices, haz esto, y dice, no. Esa es la idea. Entonces, ¿qué significa esto de circuncidar el prepucio de su corazón en Deuteronomio 10:16? Ya no persistan, como lo dice la segunda mitad del versículo 16, ya no endurezcan más su cerviz, ya no persistan en desobedecer a Dios, al contrario, circunciden el prepucio de su corazón. ¿Qué es esto? Para un israelita sabía que así como la circuncisión implicaba cortar y quitar una parte de la piel, así también, escuchen, necesitaban cortar y quitar esa parte de su corazón que estaba sucia, su pecado. El corazón, recuerden, para el israelita en el Antiguo Nuevo Testamento son los deseos, es la voluntad, deseos, pensamientos. Esa es la idea. Todo tu ser interior, tu naturaleza. Y esto, escuchen, debía llevarlos a reconocer su pecaminosidad y a clamar a Dios, al único que puede quitar esa pecaminosidad del ser humano y hacerlo nacer de nuevo mediante su espíritu. Esto tenía la intención de que ellos dijeran, Señor, yo no puedo cambiarme. Yo no puedo externamente conformarme con tu palabra. Puedo dejar de matar a alguien, pero no puedo dejar de odiar. Y es ahí en ese punto donde tenían que venir como el publicano en Lucas 18, así se salvaban en el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo. Señor, sé propicio a mi pecador, yo no puedo cambiar, yo no puedo quitarme estos deseos pecaminosos, y yo sé que merezco tu juicio por estos pecados que hay en mi interior, aunque externamente esté bien. No te les dice claramente quién iba a realizar este cambio en el corazón. Deuteronomio 30, versículo 6. Deuteronomio 30, versículo 6. Noten lo que dice Dios aquí, es un texto hermoso que habla del futuro, todavía futuro para nosotros. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Aquí Dios apuntó al futuro.
Cuando el Señor regrese en su segunda venida al final de la tribulación de 7 años, que todavía es futuro aún para nosotros, para establecer su reino milenario en la tierra. Esto de que Dios circuncidaría el corazón de los israelitas, escuchen, es otra manera de decir que Dios les daría un corazón nuevo, nuevos deseos, nueva naturaleza. Ezequiel 36:26, apunte eso. ¿Qué quiere decir un corazón nuevo? Tener nuevos deseos, nueva disposición. Esta es otra manera de decir, escucha, que Dios los regeneraría, que Dios los haría nacer de nuevo mediante el Espíritu de Dios. Siempre Dios los salvó así. Inclusive el Señor en Juan 3, antes de la cruz, le dice a Nicodemo, ¿recuerdan? ¿Quieres ver el reino de Dios? Muy bien, necesitas que nacer de nuevo. Y escucha, esto es lo que Dios hace con todo creyente, Antiguo y Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento Dios regeneraba, igual que en el Nuevo. La salvación siempre ha sido por la fe únicamente, y Dios necesita cambiar los deseos, dar fe, dar arrepentimiento al corazón muerto que ama su pecado, porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa, ese corazón de piedra, como habla de manera figurada el Señor en el pasaje del Antiguo Pacto. Esto es lo que Dios hace con todo creyente. Escucha, nos circuncida en el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Quita el pecado de nuestro corazón. ¿Cómo? Al darnos una nueva naturaleza, al darnos una nueva voluntad, deseos por amarlos, por amarlo a Él. Y ese amor a Dios se refleja en el deseo y capacidad de obedecerlo. Cuando leemos en Filipenses 2:13 que Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, esa es una muestra de la regeneración. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, dice Santiago 1:18, para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso, hermanos, escuchen, no nos engañemos. Cuando tienes un pariente en casa, un compañero de trabajo, y lo estás invitando a estudios, ven a la iglesia, haz esto, mira, sirve, y estás acarreándolo continuamente, probablemente si es su estilo de vida. De hecho, si es su estilo de vida y le encanta pecar, no le importa obedecer a Dios, la persona no es salva. No es salva. ¿Por qué? Porque un salvo no lo tienes que estar empujando externamente, porque Dios le da un corazón nuevo. ¿Se dan cuenta? Pero otra vez es como un bebé que anhela comer. Cuando tienes una persona viva espiritualmente, anhela que alimentarse y someterse a la palabra. Es la verdad, hermano, no le demos vueltas pues que estoy empujando a mi hijo para fortalecerlo en su caminar con el Señor. ¿Sabes qué? Si tu hijo o tu esposo o tu abuelo o tu papá o quien sea no tiene deseos, probablemente es porque Dios no ha cambiado su corazón. Y noten cómo lo expresa Pablo en Colosenses 2, versículos 11 al 14. Acompáñenme ahí. Noten cómo Pablo toma este lenguaje figurado de la circuncisión del corazón para hablar del nuevo nacimiento. Colosenses 2, 11 al 14. Colosenses 2, 11 al 14. Noten lo que dice Pablo, hermoso texto. Dice aquí en Colosenses 2, 11 al 14. En Él también, hablando de Cristo, en Él también fuisteis circuncidados, les dice estos creyentes en Colosas. En Él también, en Cristo también fuisteis circuncidados, Colosenses 2, 11. Escuchen, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, se refiere a la naturaleza pecaminosa, en el nuevo nacimiento, en la circuncisión de Cristo. Versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, noten, muertos en pecados, incircuncisos, esto es, con un corazón pecaminoso que amaba el pecado, sin capacidad de entender ni desear las cosas de Dios. Así como un muerto físico no tiene capacidad alguna de responder a algún estímulo físico externo, así tampoco un muerto espiritual tiene capacidad alguna de responder a algún estímulo espiritual. Dios lo tiene que hacer. Versículo 13, noten, os dio vida
juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En otras palabras, la circuncisión de corazón es el nuevo nacimiento. Entonces, la circuncisión externa debía ser para el judío un recordatorio de su necesidad de quitarse el pecado de su corazón. Sí, era un símbolo del pacto con Abraham, pero también era un recordatorio de que necesitaban una nueva naturaleza, necesitaban quitarse el pecado de la fuente de su pecado, su corazón, de ese corazón, como lo dijo Jeremías 17:9, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Así como cuando otra vez un judío, cuando circuncidaban a un bebé judío a los 8 días, tal como lo había establecido la ley, y le quitaban la parte de piel de nuevo de esa parte de su cuerpo, cada vez, otra vez, conforme crecía el hombre, conforme obvio lo veía la mujer ya casada en esa situación, era un recordatorio. Esto no solo es el símbolo del pacto abrámico, sino también me recuerda que necesito ser circuncidado aquí. Necesito quitar el pecado de mis deseos, desde mis pensamientos, intenciones. Esto debía llevar al judío a clamar a Él y pedirle: Dios, como el publicano en Lucas 18, sé propicio a mi pecador. Y es lo mismo en la actualidad. Hasta que no llegas a ese punto, Dios no te transforma. Dios no te salva porque repetiste una oración y ya no. A menos de que esa oración fluya, como el publicano, de una conciencia profunda de tu pecaminosidad, de que no puedes ofrecerle nada a Dios más que tu pecado, y no puedes más que pecar, según el estándar de Dios. Y Dios dice: sé perfecto, y si no vas al infierno. Y decir: Señor, yo no puedo ser perfecto en absoluto. Puedo ser externamente moral, pero sigo pecando internamente. Entonces, esto era la circuncisión para el judío. Desgraciadamente torcieron el significado, como lo vemos aquí en Romanos 2. Regresemos al versículo 25 para continuar con nuestro estudio de Romanos. Romanos 2, 25 al 29. Pablo sigue mostrándole al judío que era igual de culpable por su pecado que el gentil. Recuerden del capítulo 1. Y les dice a los judíos aquí, mira, en los capítulos, aquí en el capítulo 2, 17 a 3, 8, recuerdan, les dice: miren, ni su raza, ni su conocimiento bíblico, ni su ritual externo, ni su acceso a la palabra de Dios los salva. Y esto, hermanos, tiene implicaciones para tu vida y la mía. Por eso estamos aquí estudiando, recuerdan, en Romanos 2, 17 a 3, 8, 4 privilegios espirituales que no te salvan. 4 privilegios espirituales que no te salvan. En primer lugar, versículo 17, explicamos: no te salva tener ancestros creyentes, parientes creyentes. No te salva, en segundo lugar, versículos 17 al 24, tener conocimiento bíblico. Y en tercer lugar, hoy veremos versículos 25 al 29, no te salva el ritual externo. No te salva el ritual externo. Noten cómo lo expresa Pablo, versículo 25. Pues, una pausa ahí. Esta palabra conecta los versículos 25 al 29 con lo que dijo en los versículos 6 al 11. El punto es que un judío pensaría: ¿cómo nos va a tratar Dios igual que un gentil? Como Pablo dice en los versículos 6 al 11, cuando somos circuncidados. Existen, hermanos, escritos judíos antiguos que enseñaban que la circuncisión era una protección contra el infierno. Esto es, los judíos pensaban que si eras circuncidado tenías el cielo garantizado. ¿Se imaginan? Y pecaban, pero hombre, estoy circuncidado, voy al cielo. Los judíos entonces pensaban que eran salvos por ser circuncidados, y por esto no creían que Dios los iba a tratar igual que un gentil. Y Pablo responde, noten en versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha, escuchen, si guardan la ley. ¿Qué es esto? Esto es, la circuncisión aprovecha en el sentido de que en el caso de un judío honraba a Dios por reflejar un corazón de fe obediente. Entonces, en Romanos 2:25, Pablo dice que la circuncisión, esa señal externa, honraba a Dios
si reflejaba que Dios había limpiado de pecado al individuo mediante la fe en Dios. En otras palabras, si el israelita tenía fe genuina, igual que el creyente bajo el nuevo pacto, si el israelita tenía fe genuina, se demostraba en que obedecía la palabra de Dios. Para él en ese entonces la ley, y parte de obedecer la ley era ser circuncidado, obvio estaba a cargo de sus padres. Pero noten, Pablo dice, versículo 25, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser, o en perfecto en el griego se ha vuelto, incircuncisión. En otras palabras, si vivían desobedeciendo la ley, realmente demostraban que eran iguales que cualquier otro gentil que no conocía la ley. Aún cuando ellos tuvieran la marca externa de la circuncisión. En otras palabras, esa cirugía, ese ritual de la circuncisión por sí solo no servía de nada si no estaba respaldada por una vida de obediencia, porque esa vida de obediencia reflejaba fe genuina. Pero si vivían desobedeciendo la ley, mostraban su incredulidad, aunque tuvieran el símbolo externo de la circuncisión. Eran igual de incrédulos que un incircunciso, esto es, que cualquier gentil. Esto habría sido un golpe frontal, profundamente ofensivo para los judíos que habrían escuchado esto y que pensaban, como dijimos, que por ser circuncidados eran salvos. Y quizás tú estás como los judíos de la época de Romanos. ¿Vives desobedeciendo la palabra de Dios? ¿Tu vida se caracteriza por desobedecer la palabra de Dios? ¿Pero crees que por hacer algo externamente ya eres salvo? ¿No crees que eres salvo porque repetiste una oración para ser supuestamente salvo? ¿No crees que eres salvo por leer la Biblia a diario, ni orar a la misma hora diario, ni ofrendar, ni cantar, ni servir en la iglesia ayudando en algo? ¿No crees que eres salvo por enseñarle a niños o adultos la Biblia, ni bautizarte? ¿No crees que eres salvo por tener años asistiendo a la iglesia, ni porque participas en la mesa del Señor, ni por hacerte miembro de una iglesia? Y haces todo esto, pero vives aferrado a tu pecado. No te engañes, eres como los judíos aquí. Es que Dios está trabajando en mí. Estoy luchando contra el pecado. ¿No dice eso la Biblia? Sí. Pero una cosa es luchar contra el pecado y odiar tu pecado y pedirle perdón a Dios y tomar medidas para obedecer a Dios y anhelar la santidad. Y otra cosa es vivir pecando, aferrado a tu pecado y decir que eres salvo porque practicas alguno de estos actos externos. No te engañes. Estás igual de perdido que los judíos de los que habla Pablo aquí en Romanos 2. Necesita Dios circuncidar tu corazón. Necesita nacer de nuevo. Nota en versículo 26, Pablo continúa. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida, o como lo dice otra traducción, no será contada su incircuncisión como circuncisión. ¿Quién es el incircunciso? El gentil. Como por ejemplo en 1 de Samuel 17:26, así le llama David a Goliat, ¿se acuerdan? Con un término de menosprecio, este incircunciso. Tanto el gentil como el judío, escuchen, independientemente de su marca externa, deben creer para ser justificados. Y Pablo ya nos explicó que la única manera en la que Dios justifica a alguien, declara justo a alguien, declara obediente a alguien, es mediante la fe únicamente. Bueno, lo vimos en Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esa justificación por la fe otra vez se manifiesta en guardar las ordenanzas a la palabra de Dios. Versículo 27, continúa Pablo. Y el que físicamente es incircunciso, esto es el que no tiene la cirugía externa, pero guarda perfectamente la ley. ¿Quién es este? El gentil que tiene fe genuina y es justificado por Dios mediante esa fe, muestra su fe mediante la obediencia a la ley. Y le dice Pablo a este judío, versículo 27, te condenará a ti, judío,
que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Se dan cuenta? La obediencia del gentil va a ser una evidencia que acusa al judío, como el Señor lo dijo en Mateo 12, 41 al 42. Noten lo que dice Pablo ahora, versículo 28. Esto habría sido un terremoto espiritual para el judío incrédulo que hubiera escuchado esto. Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Qué es esto? No es judío el que lo es simplemente por raza. Versículo 28. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. De la misma manera, no es circuncisión la cirugía externa, en el sentido de que eso no tiene valor para Dios si no es respaldado de una obediencia interna. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en el interior. Esto es el creyente, como lo dice Gálatas 3:29. Esto no quiere decir que la iglesia es el Israel espiritual que reemplazó al Israel étnico, no. Lo vemos por ejemplo en Romanos 4:16, lo estudiaremos si Dios quiere en Romanos capítulo 11. Pablo dice, versículo 29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Esa circuncisión del corazón, de nuevo, esa limpieza del pecado, esa salvación, es a lo que Pablo se refiere cuando dice la circuncisión es la del corazón. Esa es la obra del Espíritu de Dios, no del hombre mediante sus esfuerzos por obedecer la ley. Esto es, el pecado es quitado del corazón mediante la regeneración. También mira de Tito 3, 4 al 7, cuando dice el lavamiento de la regeneración, quiere decir que Dios quita nuestro pecado, nos da una nueva naturaleza, nuevos deseos que nos capacitan y nos hacen anhelar la santidad. Recuerden, si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5, 17, nueva criatura es. La salvación es transformación interna, no es reforma externa. No es nada más tipo grupo ahí de ayuda de alcohólicos anónimos, bueno, ya dejó de tomar, ya dejó tal práctica pecaminosa, ya dejó la droga. No, eso es reforma externa, pero no cambia el corazón, no cambia los deseos. Solo Dios lo puede hacer a través de su palabra, por el poder de su Espíritu. Por eso, hermanos, tan importante una implicación práctica al margen. Padres, sus hijos no críen fariseos. Sí, les dicen no hagas esto y aquello, pero cuando desobedecen y les estás instruyendo a que, por ejemplo, te obedezcan, sean honestos, no digan mentiras, vete al corazón, ¿por qué lo hiciste? Mentí, papá, porque me encantaría tener esto. Eso muestra que ese es tu Dios, hijo, y estás dispuesto a pecar. No puedes obedecer a Dios de manera perfecta, y si no obedeces a Dios de manera perfecta, mereces el infierno. Pídele perdón a Dios, clama a Dios que cambie tu corazón, cree en Cristo, no en tus obras, para que Él te limpie, te transforme, porque tú no puedes cambiar. Recuerden, la salvación no es reforma externa, sino transformación interna. Por eso usa de nuevo la terminología muy importante de versículo 29, circuncisión del corazón. Eso es salvación, hermanos, según la Biblia. No es nada más, ya dejé eso, ya me reformé. No, lo de afuera debe ser el resultado de una naturaleza que transformada. Y noten al final del 29, qué afirmación. Con esto cierra Pablo este párrafo. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es en contraste a los que buscan la alabanza de los hombres al conformarse externamente a la ley. Recuerden, esto hacían los escribas y fariseos. Vean en Mateo 6.1, que ya lo mencionamos hace un momento. Mateo 6.1. Recuerden, en el Sermón del Monte el Señor está enfatizando, mira, para ser salvo necesitas ser igual de perfecto que Dios. Mateo 5.48, esto era para llevar al incrédulo a ver que no podía ser igual de perfecto que Dios para ir al cielo. Mateo 5.20, si tu justicia, si tu conformidad a la palabra de Dios no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo era su conformidad? Era externa. Mateo 5.21 decía no mates, pero por dentro odiaban. Y el Señor dice no, versículo 22,
eres igual de digno del infierno que matas, si matas que si odias. Versículo 27, no cometas adulterio, y ellos lo relegaban a lo externo. El Señor dice, versículo 28, no. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, y el Señor hizo esto para llevarlos a ver su pecado, y no lo querían ver. Eran, Mateo 6:1, estos que, contra los que advierte el Señor, guardaos de hacer vuestra justicia, eviten, guárdense de conformarse, noten a la ley, noten con la intención, delante de los hombres, con la intención de ser vistos de ellos. De otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que hace la carne en el mejor de los casos cuando busca conformarse a Dios. Esto es la carne no redimida, tendencia pecaminosa que aún tenemos como cristianos genuinos. Queremos conformarnos externamente sin cambiarlo de adentro. E inevitablemente cuando hacemos eso, escuchen, noten, vean el orgullo. Lo hacían, Mateo 6:1, para ser vistos de los hombres. Esto alimenta la carne. Voy a hacer esto para que me vean como espiritual. Noten qué perversión, ¿no es cierto? En lugar de buscar que Dios sea agradado, buscando ser obediente desde lo que pienso para que Dios sea honrado y ser realmente aceptable a Dios, no es voy a hacer esto, es un show. Voy a hacer esto para que me vean qué espiritual soy. Entonces, regresando a Romanos 2, versículo 29, Pablo dice, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Conformarte externamente a la palabra de Dios, escucha, por sí solo, no muestra que has sido salvado del juicio de Dios. Escucha, ni la circuncisión judía, ni la misa católica, ni el bautismo de infantes, ni aún en el cristianismo de nuevo repetir una oración para ser supuestamente salvo, ni leer la Biblia a diario, ni orar a la misma hora a diario, ni ofrendar, ni cantar, ni servir en la iglesia ayudando en algo, ni evangelizar, ni enseñarle a niños o adultos la Biblia, ni bautizarte, ni participar de la mesa del Señor, ni ningún otro ritual o ceremonia sirve como obra para ganarte la salvación. No confíes en eso, no digas, bueno, porque voy a la iglesia soy salvo seguramente. No, Señor. Si vives desobedeciendo continuamente la palabra de Dios, a pesar de todo tu ritual externo, no eres salvo. Eres como estos judíos. Necesitan nacer de nuevo para que recibas una nueva naturaleza y Dios quebrante, te libre de la esclavitud al pecado. Es que no puedo dejar de pecar, no puedo dejar este pecado. ¿Sabes qué? Probablemente es porque eres esclavo al pecado. Todavía Dios no te ha liberado de la esclavitud al pecado por Cristo. Una cosa es que luches con tu obediencia. Hombre, cómo me duele esto, Señor, ayúdame, y te duele y lo confiesas. Pero si vives ahí deleitándote continuamente, por favor, no digas que eres cristiano porque estás involucrado en este tipo de ritual externo. Tus acciones de obediencia, entonces, deben ser el resultado de actitudes de obediencia, porque Dios te ha transformado. Tu obediencia externa será la consecuencia de tu obediencia interna. Un cristiano, hermano, no solo dice, ya no voy a decir mentiras, sino que evita cualquier cosa que lo lleve a mentir. Un cristiano no solo dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero enojarme, no quiero odiar. No solo lo dice, sino que además toma medidas internas. Evita cualquier cosa que lo lleve a alimentar el deseo pecaminoso de odiar. Saca su ojo derecho, es la idea. Como dijo el Señor, tomas acciones radicales. ¿Sí? ¿Sí es en serio tu obediencia? ¿Realmente quieres obedecer a Dios? Hombre, es que tengo un problema con el alcohol. ¿Ah, sí? Ni siquiera te acerques a los que te ofrecen una copa de vino. ¿Estás en serio? ¿No es cierto? Oye, es que la Biblia no prohíbe tomarte una copa, no. Prohíbe el emborracharse, sí, Efesios 5:18. ¿Estás en serio? Es que lucho con eso. Entonces, si realmente vas a honrar a Dios, ni siquiera te acercas. Es que si no voy, como me contaba un querido hermano el viernes en el estudio de Proverbios, es que mi jefe de plano me dijo que si no me vaya a emborrachar con él, no iba a ascender de puesto. ¿Sabes qué digo este hermano? Pues no importa. Con todo respeto le dije, yo soy cristiano y tengo que honrar mis convicciones. Yo voy a hacer mi trabajo honestamente. Y si me quedo aquí abajo, aquí me quedo abajo.
pero yo no voy a pecar. Noten, eso muestra un deseo genuino por honrar a Dios y no por amor al dinero. Decir, bueno, es que si no le entro no me suben de puesto. ¿Sabes qué es? ¿Quién es tu Dios? ¿El dinero Dios? Probablemente si tu Dios es el dinero o el alcohol en ese caso, vas a decir, pues le entro y luego, ay, perdóname Dios, por favor. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6. Este gran texto al final del versículo 29 nos recuerda una tendencia pecaminosa que todo ser humano tiene. Véanlo de nuevo al final del 29. La alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. En lugar de buscar la alabanza, esto es, en lugar de buscar el reconocimiento de Dios, tendemos a buscar la alabanza, el reconocimiento de los hombres. Tenemos que reconocer que como seres humanos pecaminosos, aun si Dios nos ha hecho nacer de nuevo, tenemos la tendencia pecaminosa de amarnos a nosotros mismos antes que a Dios y a otros. Y ese amor hacia nosotros se manifiesta en referencia a este texto muchas veces con buscar la alabanza, el aplauso de los hombres y no de Dios. Y el buscar esa alabanza de los hombres, escuchen, se llega a manifestar en esconder quién somos en realidad. Esconder quién somos en realidad detrás de una máscara que sabemos que les gusta ver a los que nos rodean. ¿No es cierto? Tendemos a mostrarle a la gente lo que la gente quiere ver, no lo que en realidad somos. Y de esta manera pecamos de hipócritas como muchos judíos aquí en Romanos 2. Así lo hacían de nuevo los escribas y fariseos. Que Dios nos concede identificar esta tendencia pecaminosa en nosotros, si eres un verdadero hijo de Dios, para que seamos como Pablo, en 1 Corintios 4:3, cuando les dijo a los corintios, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque 1 Corintios 4:4, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzgue es el Señor. Entonces, si esta mañana vives en un patrón continuo, un hábito continuo que te caracteriza de desobediencia a la palabra de Dios, no confíes, no creas que tus actos externos validan tu salvación. No confíes en una oración que hiciste o en tu conocimiento bíblico, aunque asistes mucho a la iglesia. No, Señor. Si Dios no te ha dado, no tienes deseos nuevos. Si Dios no te ha hecho nacer de nuevo y no se manifiesta en que anhelas sobre cualquier otra cosa honrar a Dios, examínate. Lo más probable es que no eres salvo. Y nada de que, pero yo he dado conferencias y yo he enseñado estudios y tengo 30 años. No confíes en eso. Humíllate, para que no seas como aquellos a los que el Señor les va a decir en el juicio del gran trono blanco, en Mateo 7:21-23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no predicamos, profetizamos en tu nombre, ni echamos fuera demonios, ni hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dijo el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, nunca tuve una relación de amor con ustedes, por la fe. Ellos no hacían la voluntad de Dios. Entonces, escuche esta advertencia. Y si eres un verdadero hijo de Dios, que tu preocupación no sea buscar la alabanza de los hombres. Identifique esa tendencia pecaminosa que tenemos. No busques el aplauso de los hombres, sino el de Dios. ¿Cómo? Al vivir vidas que manifiestan una fe genuina, en obediencia genuina, en acciones obedientes, que son el resultado de un corazón obediente. Que tus acciones obedientes sean el resultado de intenciones, pensamientos y deseos obedientes. A eso nos llama Dios. Y de nuevo, hermanos, este es un estándar imposible de alcanzar. Solo Dios, de nuevo, nos puede producir en nosotros hacer querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. De nuevo, primero necesitas nacer de nuevo. Y ya nacido de nuevo, ahora necesitas disciplinar tu vida, como lo estudiamos el miércoles en el estudio de hombres. Necesitas tomar medidas para fortalecer tu vida espiritual, evitar cualquier influencia pecaminosa. No es por nada, hermanos, que los que son fieles a estudios bíblicos,
a servir, a estar en la iglesia, de nuevo, suponiendo que ese es el resultado de una vida regenerada, son los más fuertes espiritualmente. Y lo hemos dicho muchas veces, los que más necesitan oír la palabra de Dios muchas veces no son ustedes los que están aquí, sino quienes, los que no están aquí. Muchas veces no son salvos y otras veces, si son salvos, están siendo indisciplinados. Y va de la mano, hermanos, ustedes lo saben, cuando toleramos el pecado en nuestra vida, nuestra disciplina espiritual decrece, nuestra disciplina en estar estudiando, obedeciendo, aplicando la palabra de Dios decrece. Entonces, mantenemos ambas realidades en mente. Según este texto, por un lado, de nuevo, si vives en un patrón de vida de pecado continuo, aunque tengas todo tipo de fachada externa de cristiano, no eres salvo. Y por otro lado, si Dios realmente te ha dado deseos nuevos, ha quebrantado tu amor por el pecado, ha roto esa esclavitud hacia el pecado que caracteriza a todo ser humano, te ha liberado de la paga del pecado, te ha liberado de su poder, esto es, ahora te da la capacidad de obedecer, ahora vas a tener deseos nuevos y ahora cultiva una vida de integridad, de obediencia desde adentro, por su gracia. Vamos a orar y si Dios quiere la semana que entra continuamos con el capítulo 3, versículo 1. Yo sé que estos últimos estudios desde el capítulo 1, 18 han sido pecado, 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 pero estamos en la sección de pecado, hermanos. Ustedes dirán, oye, ya puro pecado. Entonces, así es el texto, ya en el 3.21 vendrá la justificación, pero por ahora, hasta el 3.20 tenemos que seguir viendo nuestro pecado. Y es necesario, no solo porque aquí está en el texto, sino también verán, como lo veremos más adelante, solo así entendemos nuestra necesidad de Cristo y lo glorioso e inmensamente amoroso que es nuestro Señor, que a pesar de el polvo pecaminoso que somos, en su gracia haya querido venir y morir por su iglesia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra preciada. Reconocemos que son verdades fuertes, pero las necesitamos. Tú lo sabes, si no, no lo habrías puesto aquí. Gracias, Señor, por recordarnos. Realmente es una expresión de misericordia el advertirnos contra la falsa esperanza. Guárdanos, Señor, a todos, de no ser como los judíos en este texto, pensar que porque repetimos una oración, venimos a la iglesia o vamos a estudios. Guárdanos de pensar que porque actuamos como cristianos externamente, somos cristianos. Que evaluemos nuestra vida, Señor, que evaluemos nuestros deseos. Que nos hagas ver, Señor, si no estamos viviendo como los judíos de la época de Pablo, pensando que porque hacemos algo externamente ya somos salvos, cuando en realidad tú no has cambiado nuestra naturaleza. Y Padre, aquellos que por tu gracia has transformado, que esto les sirva, Señor, para buscar no la alabanza de los hombres, sino la tuya, cultivar una obediencia genuina, reconocer nuestra tendencia pecaminosa a buscar el aplauso de los hombres y a querer conducirnos como sabemos que les gusta a los que nos rodean. Guárdanos de la hipocresía, Señor, que lo que la gente ve es la realidad interna. Que seamos íntegros, que seamos la misma persona en la privacidad de nuestros pensamientos que en el área pública de nuestras acciones. Examínanos, Señor, para confesar nuestro pecado donde sea necesario. Y gracias, Señor, porque sabemos que es necesario confrontar el pecado para que entonces disfrutemos del gozo y la paz del perdón genuino. Oramos que en esta mañana todos disfruten de ese gozo y de esa paz por haber entendido tu palabra, haber confesado su pecado y haber visto que tú los has salvado por la fe en Cristo, no por obras. Para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos de hoy en 8, si Dios.